Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con alguien, normalmente un religioso, que les afirma con una gran seguridad y para comprobar la existencia de su Dios, que de la nada no pudo o no puede surgir algo? En mi caso, desde que comencé con este canal, son muchas las veces en las que estos religiosos irracionales han usado eso de que nada surge de la nada, como si esta fuera una postura eminentemente científica y por extensión una postura atea. Ante esta serie de comentarios que me han dejado, y para no contestarlos de uno en uno, pues voy a tratar de contestarlos en este video. Así que allá voy. Contestaré a este argumento falaz explicando por qué considero que lo es. Y demostraré además que paradójicamente eso de que todo fue creado de la nada es precisamente uno de los argumentos más fuertes que sostienen a las religiones, pero también el argumento más absurdo de todos los que ellos manejan. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse al canal y darle un clic a la campana de las notificaciones, pues para que no se pierdan ningún video nuevo. En la descripción está la liga para que se integren al grupo de Facebook y también el enlace para que, si así lo desean, apoyen directamente al canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. En algún momento, no se puede saber cuándo, a quien ha sido educado para aceptar que la Biblia, su libro de mitos favoritos, contiene verdades, se le ocurre como argumento que todo proviene de la nada. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar cuando, para defender sus creencias, critican aquellas teorías científicas incómodas, como son las que explican el Big Bang o la evolución biológica, alegando bajo sus propias interpretaciones, pues que éstas se produjeron desde la nada. Hijo, de veras que se necesita ser muy quién sabe cómo, incluso incorpóreo, para entender la creación sin repercutir en un creador. Explicar de forma explicativa el origen del universo es una cosa como desafío para aquellos impolutos que tratan de negar de forma retórica, más en cambio intrahumana, a su creador. Y es de que hay que preguntarse microobjetivamente, ¿cómo puede el universo venir e incluso proceder de la nada? El problemón es tan grande que algunos han argumentado de forma catastral que el universo simplemente no tenía ni siquiera un principio, sino que ha existido de forma existentiva, de manera eterna, o sea, eternamente. Mas sin en cambio, porque la mayoría mayoritaria de los ateos, ese grupito al que ya les eché el ojo para romperles el hocico, profesan de forma sempiterna haber aceptado el modelo del Big Bang o del universo. Han inclusive de forma cuantimás extraoceánica la premisa primaria de que nuestro querido universo tuvo efectivamente un principio. Por lo tanto, tienen una necesidad amorfa de explicar qué inició. Y ya dejo de interiorizarles con mi gran sabiduría, porque tengo que ir a checar ahí con la vecina si lo que tiene ahí mérito es vacío o es la nada. ¿Qué tal lo que nos dice este religioso promedio, Y así son todos. Tergiversan las declaraciones omitiendo además explicaciones científicas para exponer lo que según ellos es la postura que mantienen lo que ellos denominan físicos evolutivos. Aunque, como podremos ver más adelante, esa misma es la postura que mantiene su religión e incluso ellos mismos en otras ocasiones, cuando no es para criticar a la ciencia, sino para defender la existencia del creador que creen ellos existe. En este sentido, el autollamado Instituto de Ciencias Religiosas debería abstenerse de afirmar tarugadas como esta que encontré y que le cito textualmente. A pesar de las impresionantes credenciales académicas de los promotores de la idea de un universo de la nada, el escenario es completamente irracional y no creer en la Biblia cristiana podría estar limitándolos para estas vanas ilusiones, cuando esa es precisamente la postura que ellos mismos, los creacionistas, sostienen para defender la existencia de ese Dios creador. ¿Cómo ven? Empeñados en intentar demostrar sus creencias, cuando no escriben exponiendo esta postura hipócrita en sus propias páginas de internet, pues acuden a páginas ateas, racionalistas, humanistas o científicas o canales de YouTube como este para exponer su, según ellos, poderosa argumentación y criticar a la ciencia con su falacia del hombre de paja favorita. Pero veamos el punto de este video. ¿Qué es la nada?
El término nada es un concepto que, a diferencia del término vacío, es indeterminado y abstracto. Por eso es por lo que se comete una falacia cuando se intenta proponer que esta es objeto de estudio en la ciencia. La nada, para empezar, no es un concepto que se estudie en ciencias, no es un concepto científico, sino filosófico. Pero antes de seguir con este tema, pues tenemos que definir qué es la nada. Y todos nos preguntamos al mismo tiempo, ¿qué es la nada? Bueno, hay algunas definiciones muy exactas, ¿eh? La que más me gusta a mí es aquella que define a la nada como la inexistencia, la ausencia absoluta de cualquier ser o cosa, aunque la Real Academia Española de la Lengua define a la nada como la inexistencia total o carencia absoluta de todo ser. Existen muchas interpretaciones de la nada entre los filósofos. Es básicamente la ausencia e inexistencia de cualquier objeto. Claro que hay científicos que hablan de la nada, pero estos lo hacen en términos coloquiales, cosa muy distinta al vacío que puede estudiarse en física. Ya que estamos en eso de definir palabras, pues definamos qué es vacío. La definición relativa a la física que ofrecen los diccionarios especializados es que el vacío es el espacio que no contiene aire ni otra materia perceptible por medios físicos ni químicos. Es un espacio carente de materia y en términos generales es la ausencia total de materia en los elementos o materia en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Entonces, pues una vez ya situados en los términos apropiados, la creencia de que en ciencia se afirma que todo proviene de la nada y que, como hemos visto, no es científica, pues es completamente falsa. En ciencia solo se puede estudiar aquello que es falsable, o sea, que las hipótesis puedan ser sometidas a potenciales pruebas que las contradigan. La nada no lo es. Lo más parecido a obtener una nada absoluta es el vacío. Sorpréndanse, amigos religiosos. Hasta ahora ha sido imposible obtener un vacío completo. Para obtener un vacío absoluto, que vendría siendo la ausencia absoluta de toda materia en un espacio determinado, en el cual se pudiera observar si dentro de él se podía crear energía, pues este tendría que estar completamente aislado de la radiación exterior. Habría además que eliminar de él toda presión atmosférica, someterlo a temperaturas extremas bajo cero y extraer de él el 100% del gas contenido. Para que esos despistados pseudocientíficos religiosos se hagan una idea, la mayor cámara de vacío es esa que estamos viendo aquí en este momento. En los sistemas ultra vacíos que sí se han podido estudiar, siempre queda algo de energía. Eso es algo públicamente conocido, menos por supuesto para los religiosos que aún se avientan la puntada de presentar tal argumento, pensando que cuando se habla de vacío se dice en física que lo está. Por lo tanto, no se afirma, como sostienen muchos religiosos, que según la ciencia de la nada surja algo, sino que en el vacío estudiable aún existe energía. Por lo tanto, la afirmación de que del vacío no puede surgir algo, pues no es falsable, así de plano. A esto que señala el profesor tan atinadamente, puedo añadir que la primera ley de la termodinámica es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y habría que hacer énfasis en esta parte de que ni se crea. Esto si nos referimos a la cosmología y a la física. ¿Pero qué sucede con la biología? Pues tampoco. Según la biología, la base de la vida, los aminoácidos, se formaron y se siguen formando, pues el proceso aún sigue, a partir de elementos químicos inorgánicos. Y esto es un hecho. Fue demostrado con el experimento llamado Miller-Urey, que fueron los científicos que lo realizaron. En este interesante experimento se pudo comprobar que las proteínas, a través de esos mismos procesos químicos, forman aminoácidos. El ARN se forma a través de dichas proteínas, lo mismo sucedió con el ADN, hasta que la suma de todo esto dio origen a las primeras células, que son la primera unidad que puede definirse como viva. Luego, la reproducción y suma de estas células dio origen a organismos multicelulares. Los humanos somos organismos multicelulares que, como todo ser vivo, necesitan absorber energía de elementos químicos presentes en la naturaleza, que de forma natural, debido a nuestra estructura, obtenemos cuando ingerimos materia orgánica, a través de lo que comúnmente llamamos alimentación. Extraemos dicha energía de compuestos inorgánicos al digerirlos.
Nuestro estómago degrada dichos alimentos para de nuevo, a través de procesos bioquímicos, extraer de ellos proteínas, minerales y un largo etcétera, que van a parar al conjunto de células que forman nuestro cuerpo. Los organismos vivos no somos una creación de la nada, sino del resultado de procesos químicos que en nuestro caso, o sea, en nuestra especie, se producen de forma sexual. La próxima vez que se mire usted al espejo, pues no verá nada más que el resultado de la suma de dos células, llamadas gametos, que han ido formando su cuerpo mediante la división celular, quedando claro ya que en ciencias no se sostiene que la nada exista como tal y que el vacío analizable pues no está tan vacío. El religioso que alude a tal argumento pues debería revisar sus propias creencias, pues en estas sí se afirma que de la nada puede crearse algo. Usted, señor Villalpando, lo único que quiere, de forma estrepitosa, aunque magnética, es confundirnos e interiorizarnos en su pecaminosa existencia teística. Mas sin en cambio, retrógrada e inefectiva, antepone usted a su elucubración una diatriba ecuménica e insoslayable, sin práctica y más bien remunerada. No venimos de la nada, sépaselos con mesura y semántica. Dios es el creador de todas las cosas que pueden llamarse cosas, y sí se puede comprobar la nada. Nada más habría que ver el interior interiorizado de su cabeza y de todos los que malforman de forma incólume ese pequeño grupito ateo. Y de plano, un día de estos me voy y le parto a usted todo lo que se llama hocico en toda su completa totalidad. ¿Cómo ve? ¡Éntrele! ¿No que muy bravo? ¡Ándele! Según las religiones y las personas que idearon y difundieron estos mitos, existe un Dios creador. Es de su querida y adorada Biblia de la que parten todas sus suposiciones y tarugadas, sus razonamientos y creencias, en las que se afirma que todo ha sido creado por Dios. En el Génesis se puede leer esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en 2 de Macabeos se puede leer esto: te ruego, hijo, que mires al cielo y la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Algunos han justificado esto alegando que no existe creación desde la nada bajo el argumento de que en Génesis 2.7 y 2.19 la Biblia afirma que Dios forma del polvo tanto al hombre como al resto de los animales, dejando de lado el hecho de que los seres vivos no se hayan formado del polvo sino mediante la unión de elementos químicos, lo cual se denomina abiogénesis. Esto solo valdría para explicar el origen de los animales, incluso del mismo ser humano. También deberíamos olvidarnos de que Génesis 2 no es la repetición de Génesis 1, sino su continuación, ya que en el Génesis 2, 1 y 2, un traductor pues así lo quiso. También deberíamos omitir que en Génesis 1 se narra cómo día tras día se va creando todo de forma espontánea. Y por supuesto se debería admitir que ese Dios no creó todo, al menos no al hombre, pues según dicho argumento el polvo ya existía. Por supuesto, mantener dicha argumentación se equivaldría a contrariar lo que otros religiosos sostienen. De veras, ni en eso se van a poner de acuerdo entre ellos. Esta locura está basada, según el propio Papa y la postura que siempre ha manifestado su iglesia, en la certeza que tienen ellos de que la Biblia es un libro que consideran autoridad y donde se afirman con certeza que todo ha sido creado por un Dios desde la nada. Esta postura no solamente la sostiene la Iglesia Católica, sino en general todas las creencias que han existido, existen y van a existir. En la página de internet catholic.net se puede leer lo siguiente, mire, agárrense. Dios es la fuente de todas las cosas y la belleza de la creación revela su omnipotencia de un Padre amoroso. En cuanto al origen de la vida, se ocupa de lo que ha creado con un amor y una fidelidad que nunca cesan. Por lo tanto, la creación se convierte en un lugar en el que se puede conocer la omnipotencia de Dios y su bondad, y en una llamada a la fe de los creyentes para que proclamemos a Dios como Creador. En la Sagrada Escritura, la inteligencia humana puede encontrar, a la luz de la fe, la clave imperativa para entender el mundo. En particular en el primer capítulo del Génesis, con la presentación solemne de la creatividad divina, 6 veces se repite la frase «y vio Dios que era bueno». Todo lo que Dios creó es bueno y hermoso, lleno de sabiduría y de amor. La acción creadora de Dios aporta orden, insufla armonía, da belleza. En el relato del Génesis se dice más tarde que el Señor crea con su palabra y en el texto se repite 10 veces el dijo Dios.
La vida brota, el mundo existe, porque todo obedece a la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito hablé! Creo que me voy a postular para papa. Tomás de Aquino incluso intentó excusar esto filosóficamente, alegando que en realidad no es de la nada, sino desde un origen, un Dios, y que el término de implicaría, bajo una retorcida lógica semántica, que eso sería afirmar que estamos hechos de nada. Pero de usar este argumento tendría que aceptarse igualmente que es desde la nada, pues Dios es inmaterial según los mismos religiosos, como veremos más adelante. ¿Pero qué es lo que afirmaban sobre esto otros padres del cristianismo? Bueno, Irineo de León decía que no había materia preexistente, ni nada necesario para ser creado de la nada. Por su parte, Tertuliano dijo que la mayoría de los teólogos cristianos rechazaron el enfoque platónico, incluso en la forma asociada con Orígenes, y argumentaron a favor de que Dios es el creador de lo espiritual y del mundo material. El enfoque platónico al que se refiere Tertuliano era el que mantenían otros padres de la Iglesia como Teófilo, Justino Mártir o el tarugo de Orígenes. Estos creían que la materia ya existía junto con Dios y ese Dios solo le dio forma a la materia. Pero dicha postura fue descartada con el tiempo por el cristianismo y la que triunfó fue la postura de que la creación se sucedía a partir de la nada. De hecho, esa es la postura que sostienen todos, dejando claro que la excusa que emplean algunos cristianos para intentar mantener cierta coherencia científica de que Dios es energía, pues tampoco es válida. Eso, para que no me lo discutan a mí, es lo que argumenta uno de los apologistas más conocidos del cristianismo, William Lane Craig. Veamos lo que tiene que decir este tipo. No deberíamos pensar en Dios como si estuviera literalmente compuesto o hecho de energía, ya que la energía es una realidad física. ¿Se acuerdan de la famosa ecuación de Einstein, EmC al cuadrado? Esta ecuación nos dice que la energía y la materia son básicamente intercambiables. La materia se puede convertir en energía y viceversa. Como tales, la energía y la materia forman parte del mundo creado. Dios creó toda materia y energía del universo, de modo que decir que Dios necesitaba de una cantidad tremenda de energía para crear algo de la nada pone las cosas al revés. Él creó la materia y la energía y punto. Lo que realmente quieren decir los ateos, pienso yo, es que Dios debe ser extraordinariamente poderoso, infinitamente poderoso para crear algo de la nada. Esta afirmación es literalmente verdadera. Este tipo de afirmaciones carentes de cualquier tipo de evidencia las podemos encontrar no solo en las declaraciones de este individuo, sino en todo tipo de apologistas e incluso en libros creacionistas. Estos son los más dados a criticar a la ciencia en general y en ocasiones a emplear irónicamente este argumento suponiendo que, al hacerlo, están demostrando sus creencias, cuando lo que realmente están haciendo es caer en una falacia y en una dicotomía. La verdad es inútil pedirles que evidencias, ya que en dichos argumentos, tanto en video como en libros, pues no las muestran, y sus explicaciones solo se basan en omitir o negar la existencia de las evidencias que los contradicen. Si se afirma que un Dios ha creado algo, se está afirmando que ese algo no existía previamente, ¿verdad? En el caso del Dios bíblico, según la religión que lo defiende y propaga, este creó todo, esto es, la materia y la energía que la compone, simultáneamente, por lo que según la religión no existía previamente energía o materia, y ese Dios interviene físicamente en la composición de ambas. Sería pues de agradecer, pues, ya que afirman que su Dios interviene de forma física con este universo, pues mostraran la evidencia que sustenta pues, esa afirmación. Al atribuir la idea de la nada a la ciencia, o al denominar que dicha idea es atea, están incurriendo, como hemos visto, en una falacia del hombre de paja. Primero, porque la ciencia no admite dicha idea, y segundo, porque son sus libros sagrados, los fundadores de su religión, sus líderes y apologistas más conocidos, quienes precisamente la mantienen para explicar su conjunto de creencias, doctrinas y culto en torno a una deidad o religión. Si usted, amigo religioso, es de los que sostiene apoyando a la ciencia que nada puede salir de la nada, pues ¿qué hace entonces creyendo en los mitos hebreos? ¿Qué hace siguiendo al monoteísmo abrámico
algo. Si usted es un creyente religioso o creacionista y pretende criticar dicha postura, lea, y lea mucho, pues estará quedando en evidencia, ya que dicha postura es precisamente la que ha defendido y defiende su religión, no la que defiende la ciencia, que usted critica por razones obvias, ¿verdad?, para intentar justificar las creencias que le han inculcado y ha aceptado sin más. Y otra cosa, religiosos, pónganse de acuerdo entre ustedes, pues sus interpretaciones, como hemos podido comprobar, aunque la mayoría de ustedes sostiene que el universo fue creado de la nada por Dios, otros dicen que la materia ya existía y que ese Dios se dedicó simplemente a formar las cosas. ¿Ven? Entonces, ¿qué quedamos? Y otra pregunta, ¿cómo pretenden demostrar ya sea la una o la otra? Por curiosidad, ya que según ustedes su Dios es metafísico, ¿cómo pueden comprobar su existencia? Si afirman que algo que carece de atributos físicos es real, ¿cómo puede interactuar con la materia que compone este universo? Todo esto se los digo a ustedes religiosos, ya que son ustedes quienes han decidido basarse en su razonamiento circular de que lo que afirmaron los autores de la Biblia es cierto solo porque lo afirma la misma Biblia, en vez de investigar y comprobar si esto es cierto o no. En su empeño por criticar cualquier postura que contradiga sus creencias, han caído en una falsa dicotomía. Pensar que al criticar una teoría científica están devolviendo credibilidad alguna a los mitos hebreos que o bien les han inculcado, o bien han elegido, o bien necesitan creer. Pensar que las cosas surgen mágica y espontáneamente tal cual, pues es precisamente en lo que se fundamenta su religión. Si no están de acuerdo con esta idea, lo que deberían hacer es dejar dicha religión. Si por el contrario piensan ustedes que esa postura es coherente o prefieren seguir creyéndola, pues están en su derecho de creer cualquier estupidez que les digan en su iglesia. Pero la verdad, ¿qué necesidad tienen de creer en algo que ni siquiera está bien fundamentado y que entra en los terrenos de la más barata ciencia ficción? Eso, amigos, es lo que me parece increíble. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.